Buenas tardes para toda la gente que se fue conectando. Así que bueno, gracias a Dios llegamos a la última clase. Vamos a transitar los temas de la clase 10. Lo primero que les quería recordar, después lo vamos a volver a repetir, acuérdense de ir terminando las pruebas, entregando los que por ahí todavía no lo hicieron. Así a nosotros nos da también tiempo para ir organizando ya para la semana que viene, que va a estar comenzando la clase práctica, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que el lunes 9 de junio estamos comenzando con la parte práctica y que tenemos un grupo que va lunes y jueves y hay un grupo que va martes y viernes, ¿no? Después, seguramente casi al final de la semana, Fernando le va a estar comunicando ahí el tema de los grupos, cómo están armados. Ya vamos a ir definiendo el cronograma, todo como para arrancar, ¿no? Así que bueno, eso solamente, si son tan amables, si los que por ahí no entregaban la evaluación, si pueden ir entregando, se lo agradecemos. Más allá de que tienen tiempo, como habíamos dicho, hasta el jueves, eh, pero bueno, gracias por eso. Después lo vamos a estar... bueno, hoy tenemos un día un poco más extendido porque es la última clase. Vamos a estar tocando un tema que yo les mandé ahí en el chat, que es caída de tensión, que es un tema importante también, que les va a interesar. Y después vamos a dedicar la clase un poco al repaso de lo que es seguridad eléctrica, que es un tema también muy importante. Vamos a estar recordando conceptos del reglamento, las cosas que no nos tenemos que olvidar, conceptos que siempre son importantes para el electricista. Después vamos a estar despejando dudas, si quieren hacer preguntas con respecto al curso o a lo que está por venir. Vamos a estar aclarando también otra vez la dirección, el lugar. Así que bueno, vamos a arrancar con caída de tensión y después vamos a hacer un repaso. Entonces, caída de tensión. ¿Por qué es importante este tema? Porque es un tema que puede llegar a pasar en una instalación eléctrica. Según qué tipo de instalación tenemos que hacer nosotros, es posible que haya caída de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sobre todo lo que a mí me define un tema importante de la caída de tensión es la distancia que yo tengo que armar el circuito o la distancia que yo tengo que trasladarme para abastecer un lugar con energía, ¿no? Yo tengo que electrificar un lugar. Si ese lugar, ya sea, supongamos, una casa, un taller, un quincho, si ese lugar que yo tengo que electrificar está ya a una cierta distancia de la línea municipal, si esa casa o ese quincho yo lo tengo a 50 metros, 60 metros de donde está el pilar, digamos, de donde está la cometida, entonces es posible que si nosotros no tenemos en cuenta el tema de la caída de tensión, una vez que nosotros electrifiquemos esa casa o ese quincho, si nosotros no tenemos en cuenta ese tema, es posible que tengamos caída de tensión, ¿no? ¿Y se acuerdan que habíamos dicho que para solucionar el tema de la caída de tensión, la única respuesta que tenemos nosotros es aumentar la sección del cable, la sección del conductor que me está abasteciendo a ese sitio? Entonces, generalmente vieron que las casas generalmente están, digamos, de la línea municipal, están a 3 metros, 4 metros, o sea, yo tengo el pilar en la vereda y generalmente la casa está metida adentro 4 o 5 metros. Hay casas que están directamente construidas sobre la vereda, la línea municipal. Entonces, en ese tipo de casas no tenemos problema de caída de tensión, porque la distancia que nosotros tenemos que recorrer con la electrificación no son distancias muy importantes. Yo, por ejemplo, capaz que del pilar hasta dentro de mi casa, yo por ahí me tengo que mover 5 metros, 4 metros. Entonces, no es una distancia que a mí me va a perjudicar en lo que es caída de tensión. En cambio,
Vuelvo a repetir, si ya estamos hablando de 40 metros, 50 metros que yo me tengo que desplazar con un tendido de cable para llevar energía, entonces yo ya ahí tengo que tener en cuenta ese tema. Ya cuando estamos hablando de 40 metros, 50 metros que yo me tengo que desplazar, entonces nosotros ya tendríamos que tener en cuenta el tema de la caída de tensión. Tendríamos que hacer el cálculo. Ese cálculo, en definitiva, ¿para qué? Para saber la sección de cable que yo tengo que utilizar para electrificar ese ambiente que está a 50, 60 metros. Hay una formulita, que ahora vamos a estar viendo, que a mí lo que me permite es calcular la sección del cable que yo tengo que utilizar para hacer esa electrificación. ¿Está bien? Entonces, pero para eso vamos a refrescar una cosita que lo estuvimos viendo al principio. ¿Se acuerdan al principio cuando dijimos que la resistencia de un cable depende de cuatro factores? Uno era el largo del cable, el otro era la sección del cable, el otro era la temperatura y por supuesto que el otro era el material, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros estamos hablando de cobre, estamos hablando de cobre, tenemos que hacer una electrificación con cobre. Entonces, nosotros habíamos hecho un ejemplo que si yo quería saber la resistencia que me ofrecía un cable, supongamos, yo tengo un pedazo de cable que tiene 100 metros de largo y tiene una sección de 4 milímetros cuadrados. Si yo quería saber qué resistencia me ofrece ese cable, esos 100 metros de cable, había una formulita sencilla que la estuvimos viendo, que la vamos a refrescar acá, que decía que la resistencia de un conductor, ¿eh? La resistencia de un conductor es igual a ρ. ¿Se acuerdan que ρ era una constante que es la resistividad del cobre? Eso lo estuvimos viendo. 0,017 ohm milímetros cuadrados sobre metro, ¿no? Eso es lo que se representaba con la letra griega ρ. ¿Ven? Entonces, yo para calcular qué resistencia me está ofreciendo un cable, la formulita era la constante ρ por el largo del cable dividido en la sección. ¿Está bien? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un cable de 4 milímetros cuadrados de sección y que tiene un largo de 100 metros, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué resistencia me ofrece ese cable, con esta formulita yo lo puedo averiguar. ¿Tá? Entonces, si nosotros reemplazamos acá, tenemos que hacer 25 por 0,017. Ahí vamos a hacer la cuentita. 25 por 0,017, 0,42. 0,42 ohms. Perfecto. Bueno, fíjense. Yo tengo un cable que tiene un largo de 100 metros y una sección de 4 milímetros cuadrados. Aplicando la formulita, me dice que ese cable me va a ofrecer una resistencia de 0,42 ohms, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros analizamos esta formulita sencilla, que la analizamos, quiere decir que cuanto más largo sea el cable, cuanto más grande sea este número, la resistencia va a ser más grande, ¿no? No es lo mismo tener 100 metros que tener 200. Si yo acá tuviera 200 metros de cable, acá me daría el doble, 0,84, ¿está bien? Entonces, más que nada, era para refrescar la fórmula y para ver que cuanto más largo es el cable, más resistencia me va a ofrecer. Pero cuanto más sección tenga el cable, cuanto más sección tenga, este número se va a achicar. No es lo mismo dividir por 4
que dividir por 6. Supongamos que yo, en vez de que este cable, en vez de 4 milímetros, vamos a suponer que es de 6 milímetros cuadrados, ¿no? Pongamos que tiene 100 metros largos, pero que tiene 6 milímetros. Entonces, 100 dividido 6 ¿no? Por 0,017. Coma 28. Bueno, fíjense, si yo estoy calculando para un cable que tiene 6 milímetros, fíjense cómo bajó la resistencia. De 0,42 bajamos a 0,28. Quiere decir que cuando yo aumento la sección del cable, la resistencia baja. Porque en definitiva, lo que a mí me va a hacer caer la tensión es la resistencia que va a ofrecer ese cable, ¿no? Entonces, por eso, la única solución que yo tengo para solucionar el problema de la caída de tensión es aumentar la sección del conductor. ¿Está bien? Entonces, por eso, refrescamos esta formulita sencilla para que ustedes vuelvan a acordarse de que cuanto más largo es el cable, más resistencia. Pero cuanto más grande la sección, la resistencia baja. ¿Eh? Porque no es lo mismo tener un cable de 4 milímetros cuadrados que tener un cable de 6. Los electrones tienen más espacio para circular. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un ejemplo sencillo? Que dijimos que es como una autopista, que no es lo mismo tener una autopista de 4 carriles que una autopista de 6. En una autopista de 6 los autos se pueden dispersar mejor, ¿no? Bueno, como para hacer una comparación sencilla, ¿no? Entonces, con los electrones pasa lo mismo. No es lo mismo tener un cable de 4 milímetros cuadrados que tener un cable de 6. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, y refrescando esto, vamos ahora de lleno al tema del cálculo de la caída de tensión. Bueno, hay una formulita, como les dije yo, que me permite saber qué sección de cable tengo que utilizar yo para electrificar un lugar, ¿no? Entonces, esa formulita es la siguiente. Esta fórmula a mí me permite saber qué sección tengo que usar yo de qué. Fíjense que esta S significa la sección del cable. Vamos a estar en presencia de ρ, que es una constante, es 0,017, por el largo, por la intensidad de corriente que se va a estar desarrollando. Vamos a poner un ejemplo que nosotros queremos electrificar un quincho. Supongamos que yo me preparo un quincho a 50 metros de mi casa, al fondo, supongamos que yo me hago un quincho y lo quiero electrificar, quiero llevar un tendido, energizarlo. Entonces, yo tendría que calcular la caída de tensión para saber qué sección de cable tengo que usar yo para electrificar ese quincho. Entonces, esta intensidad que aparece acá sería la intensidad de cálculo en base a la potencia instalada de ese quincho. En base a la potencia instalada de ese quincho va a haber una intensidad de cálculo. Y esta vez que ustedes ven acá, es el voltaje de tolerancia que me da el reglamento. Vamos a detenerlo ahí. El reglamento me dice que yo no puedo tener más de un 3% de caída de tensión de los 220 volts. ¿Está bien? Vieron que nosotros en casa tenemos una alimentación con una diferencia de potencial de 220 volts. Entonces, el reglamento dice que yo no puedo tener más de un 3% de caída de tensión. Si nosotros hacemos el 3% de 220, nos da 6,6 volts. ¿Está bien? Fíjense ahí. El 3%
el 3% de 220 es 6,6 volts. O sea que a mí en el camino no se me pueden caer más de 6,6 volts. Fíjense que si nosotros hacemos 220 menos 6,6, nos da 213,4. O sea que 213,4 volts sería el límite entre saber si tengo baja tensión o estoy bien. ¿Está bien? Entonces, fíjense. 213,4 volts sería el límite de cálculo para saber si hay baja tensión o no. ¿Está bien? Eso es lo que me da el reglamento. ¿Qué quiere decir? Que si supongamos, si yo en un lugar X, en un quincho, en un taller, en una casa, yo mido con un tester, lo que pongo en voltaje, en diferencia potencial, y mido, si a mí me da 215, 216, 217, quiere decir que estoy dentro de los parámetros permitidos, o sea que estaría bien, ¿no? Ahora, si yo voy y mido con un tester y me da 205 volts, 200 volts, bueno, quiere decir que ya estoy con un tema de caída de tensión. Acá hay que aclarar una cosa. No es que esto es rígido, que digamos que automáticamente si yo tengo 210 es un problema gravísimo. No, esto es un tema de cálculo, que el reglamento me pone un parámetro con un poco de tolerancia, pero yo no me puedo variar de este número para hacer el cálculo. Pero en la práctica, si yo en mi casa un día tengo 210 volts o 205, la heladera va a arrancar igual. Le va a costar un poquito, pero va a arrancar igual. No va a ser motivo para que se queme. Generalmente los problemas más graves los tenemos cuando tenemos menos de 200 volts o cuando tenemos más de 245. Si nosotros en casa tenemos 190 volts, 185, bueno, entonces ya ahí, menos de 190 ya sería una alarma, porque ahí ya el motorcito de la heladera ya le costaría arrancar, ¿no? Y corremos el riesgo que se queme. Lo mismo pasa que si la tensión sube más de 245 o 250, también corremos el riesgo que el motorcito se queme. Por eso vieron que hay unos aparatitos que se venden, que son unos protectores, que está bueno tenerlos sobre todo en el freezer, en la heladera. Es un aparatito que si la tensión baja a menos de 190, corta. Si la tensión sube por arriba de 245, corta. Y después cuando se estabiliza, se rearma solo al cabo de unos minutos y otra vez vuelve a energizar la heladera. Entonces, ese aparatito está bueno tenerlo, que lo pueda tener. Es un aparatito que es solamente, supongamos, yo lo puedo poner en el enchufe donde está la heladera y está bueno porque me protege ante cualquier eventualidad, ¿no? Pero entonces dijimos, para el cálculo que yo tengo que presentar, el reglamento se maneja con estos valores. 213,4 volts sería el límite de cálculo para saber si tengo baja tensión o no. Entonces, en base a estos números, nosotros vamos a calcular esta formulita, en base a lo que dice el reglamento. ¿Está bien? De estos elementos que componen la fórmula, fíjense, yo este dato lo tengo porque es la resistividad del cobre, 0,017. Este lo tengo. Este dato también lo tengo, porque yo voy a saber los metros que hay desde el frente, desde la línea municipal hasta el quincho. Supongamos que el quincho está a 50 metros de la línea municipal, ¿no? De donde está el pilar. Entonces yo este dato lo voy a saber. Pero acá tenemos que tener otra consideración. Cuando nosotros estamos haciendo un circuito, para abastecer a un quincho en este caso, esta distancia nosotros tenemos que calcular el doble, porque la corriente va y vuelve. Entonces, no es el mismo cálculo que hicimos para un cable así aislado. En este caso es un circuito. Como es un circuito que la corriente va y vuelve, entonces esta L va a ser el doble. Si el quincho está a 50 metros, yo tengo que calcular 100 metros de cable. Acuérdense de eso. Muchas veces acá, para acordarse, aparece un 2 que por ahí es mejor. Entonces sería 2 veces el largo. ¿Está bien? 2 veces el largo. Y estos dos datos que nos faltan acá,
Donde está la B, nosotros vamos a poner 6,6, que es la tolerancia que me da el reglamento. Entonces nosotros acá vamos a reemplazar por 6,6 voltios. Y esta ahí es la intensidad de cálculo en base a la potencia instalada del quincho. ¿Está bien? Entonces yo ya ahí tendría los 4 elementos que necesito para saber qué sección de cable tengo que usar yo. ¿Está bien? Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a borrar acá. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que yo me hago un quincho al fondo de mi casa. Supongamos que le pongo un baño, le pongo un galponcito para guardar herramientas, tengo una parrilla. Supongamos que me hago un quincho y tengo que electrificarlo. Y yo sé que está a 50 metros del frente municipal. Entonces, como yo sé que es una distancia considerable, entonces a mí me conviene hacer esta formulita para ver qué sección de cable tengo que utilizar yo para llevar la energía a ese quincho. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esta I? ¿Se acuerdan cuando vimos cálculo de potencia instalada? Bueno, nosotros tendríamos que hacer un cálculo de potencia instalada del quincho. Tendríamos que contar la cantidad de bocas de iluminación que hay en el quincho. Supongamos que hay 10. Tendríamos que calcular la cantidad de bocas de toma que tenemos. Supongamos que tenemos 15. Entonces, en base a esos datos que ustedes ya lo vieron, cómo calcularlo, sacamos la potencia instalada. Supongamos que vamos a poner que nos dio 4000 kilowatts. Vamos a poner acá el ejemplo. Vamos a suponer que ese quincho, yo hice el cálculo, como habíamos aprendido acá, hice el cálculo de la parte de iluminación, hice el cálculo de la parte de toma, y me dio que ese quincho tiene una potencia instalada de 4 kilowatts, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros con la formulita de la potencia podíamos despejar la intensidad y podíamos saber qué intensidad va a estar pasando, va a estar consumiendo ese quincho cuando esté en su máxima expresión? ¿Bien? ¿Se acuerdan que la fórmula de la potencia es igual a voltaje por intensidad? Yo si despejo acá, yo digo que la intensidad es igual a la potencia dividido el voltaje. Entonces, yo reemplazo, yo digo, bueno, yo tengo 4000 watts, 4 kilowatts son 4000 watts, ¿no? Yo digo, bueno, yo tengo una potencia instalada de 4000 watts, dividido por 220, ¿cuánto nos da eso? 4000 dividido 220, ahí vamos a pasar la cuentita. 18,18. 18,18 amperes. El 18,18 amperes es la intensidad de cálculo de ese quincho. Y este dato es el que vamos a usar acá. Este dato sale de acá. Entonces ya tendríamos todas las incógnitas para hacer el cálculo. Rho lo tenemos, el largo lo tenemos, la intensidad la tenemos y el voltaje es 6,6. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazar acá. Bueno, eso hice el reemplazo. Fíjense. Rho es 0,017 ohm milímetros cuadrados sobre metro. ¿Se acuerdan que Rho es la resistividad de cobre? Eso es una constante.
El quincho va a estar a 50 metros, entonces dijimos que como es un circuito, es el doble. Entonces 50 por 2 me da 100 metros. ¿Está bien? Esto sería 100 metros. La intensidad es 18,18, que lo sacamos del cálculo de potencia instalada. Y este es 6,6 que me lo da el reglamento, 6,6 volts. Entonces, haciendo esa cuenta, nos va a dar la sección de cable que nosotros necesitamos para electrificar ese quincho. Ahí vamos a hacer la cuentita. 4,68. 4,68 milímetros cuadrados. Me da 4,68 milímetros cuadrados. Como los cables vienen de 4 salta a 6, entonces nosotros tenemos que tomar el inmediato superior. Quiere decir que yo ese quincho lo tendría que electrificar con un cable de 6 milímetros, para no tener caída de tensión. ¿Está? Entonces, de lo que a mí me da acá, yo tomo el inmediato superior. Si acá me hubiese dado, no sé, 3,7, bueno, yo hubiese tomado 4. Acá, como me da 4,62, se toma 6 milímetros. Entonces, yo ya me quedo tranquilo que yo sé que en ese quincho, y yo lo alimento con cable de 6 milímetros, no voy a tener el problema de la caída de tensión. ¿Bien? ¿Ah? Bueno. Profe, ¿le paso una pregunta sobre esto? Ahora, después, al final vamos a tener más tiempo después. Vamos a tener más tiempo. Hoy vamos a habilitar las preguntas un poquito más temprano. Bueno, recuerden que si nosotros tenemos distancias chicas, como le vuelvo a repetir, si la casa está a 5 metros, 6 metros, no se toma en consideración el cálculo de la caída de tensión como algo importante, porque no va a haber caída de tensión. El tema es cuando nosotros tenemos que electrificar algo que está a 40 metros, 50 metros, 60 metros. Ya a partir de ahí tendríamos que hacer el cálculo para quedarnos tranquilos de no sufrir esa caída de tensión. ¿Está bien? Bueno. Igual después allá cuando estemos en las prácticas, allá nosotros tenemos un pizarrón, yo también, más allá de hacer las prácticas, los tableros, todo, siempre tenemos tiempo para refrescar cosas y podemos profundizar un poquito más en ciertos temas, porque por ahí capaz que al estar ahí presente y todo, también es más fácil a veces para despejar consultas y todo. Entonces acuérdense que allá en el aula donde hacemos las prácticas, también siempre estamos refrescando conceptos, vamos a tener tiempo también. ¿Estamos? Bueno, vamos ahora a refrescar conceptos importantes de la parte de seguridad, ¿no? Recuerdan que dijimos que la parte de seguridad eléctrica es un tema importante para nosotros, que no lo tenemos que dejar de lado, y que habíamos dicho que lo ideal siempre es manejarse, como se dice siempre, la electricidad, no tener miedo, pero sí respeto, ¿no? Como se dice. No tener miedo, pero sí respeto. No confiarse, nunca nos tenemos que confiar. Dijimos que si nosotros trabajamos a conciencia, hacemos las cosas como tenemos que hacer, no tiene por qué haber ningún inconveniente. ¿Está bien? Y ¿se acuerdan que estuvimos viendo el tema de las 5 reglas de oro? Que siempre tenganla presente, porque nosotros de esas 5 reglas de oro habíamos sacado muy buenas conclusiones a la hora de trabajar. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que vamos a refrescarlo así rápido? Bueno, la primera regla decía que nosotros teníamos que cortar el suministro de la fuente que nos estaba suministrando la energía,
teníamos que hacer un corte efectivo, que en nuestro caso, para domicilio, seguramente ese elemento de corte va a ser una termomagnética. ¿Está bien? Nosotros cuando tenemos que ir a hacer un trabajo en domicilio, supongamos el circuito de iluminación, el circuito de toma, entonces una vez que nosotros identificamos el circuito donde nosotros tenemos que trabajar, nosotros, la primera regla me dice que tenemos que interrumpir el suministro, la fuente que nos está suministrando la energía. Y el corte efectivo significa que yo estoy observando que la térmica yo la voy a bajar, ¿no? Supongamos, yo voy a tener una termomagnética en el tablero, voy a tener las termomagnéticas, supongamos que yo tengo que trabajar en el circuito de toma corriente, tengo que hacer un trabajo. Entonces yo identifico cuál es la térmica que corresponde al circuito de toma corriente y lo que hago es hacer el corte efectivo de la fuente de alimentación de ese circuito. ¿Bien? La segunda regla, nos dice bloqueo y señalización. ¿De acuerdo? Bloqueo y señalización. Que yo les comenté que existen unos clips, unos seguros que se ubican acá y que no me permite que yo pueda hacer este movimiento de levantar la térmica. ¿Está bien? El corte. ¿Está bien? Entonces hay unos, si ustedes se fijan acá, a ver si se alcanza a ver. Ven ahí ahí que tenemos una entradita y del otro lado también tenemos otra entradita. Bueno, ahí vienen unos clips que se ponen acá, unos seguritos que se enganchan acá, y no me permite hacer este movimiento con la manijita de poder levantar. Es una traba, un seguro. Eso sería bloqueo, y a su vez, aparte del bloqueo, tengo que hacer una señalización. Tengo que dejar un cartel avisando de que no tocar, hay gente trabajando. Entonces, bloqueo y señalización. Y que yo les dije que una cosa que también funciona muy bien, es una vez que yo chequeé que acá abajo no hay tensión, yo puedo sacar los cablecitos de acá abajo, sacar los cablecitos, dejarlo costadito, entonces yo ya me quedo más tranquilo que puedo trabajar, que por más que yo puse el seguro y todo, por más que alguien por ahí pueda levantar, yo los cablecitos los tengo separados, ¿no? Le pongo un poquito de cinta y los dejo costadito. Es otra medida de precaución para trabajar. ¿Bien? La tercera regla me dice comprobar la ausencia de tensión. Esa es una de las reglas más importantes, porque yo nunca me tengo que confiar, ¿se acuerdan que dijimos que no solamente por el hecho de bajar la térmica ya está, no. Yo en el lugar donde tengo que ir a trabajar tengo que volver a chequear que no haya ningún cable con energía, que realmente yo observe de que no hay tensión, porque a veces se acuerdan que comentamos que por ahí, sobre todo en las casas más antiguas, donde los cables están hechos de un solo color, donde por ahí no está todo bien identificado, capaz que en el lugar donde yo tengo que trabajar, capaz que está pasando un cable que viene con energía de otro lado, o tomaron de otro lado. Entonces, yo cuando voy a trabajar en ese lugar tengo que volver a chequear que no haya tensión. ¿Está bien? Esa es la tercera regla. Verificar ausencia de tensión. ¿Bien? Y la otra vez una compañera me había preguntado, yo acá traje el lápiz inductivo. Este es el lápiz inductivo, que allá en las prácticas lo vamos a utilizar. Lo que tiene de bueno este elemento es que supongamos, si yo tengo que ir a colocar una luminaria, o tengo que trabajar donde sea, yo la tercera regla, que me dice comprobar ausencia de tensión, yo en el lugar donde, supongamos que yo tengo que trabajar en esta boca octogonal en el techo, ¿no? Pongamos yo tengo que poner una luminaria, tengo que hacer un arreglo. Entonces, yo con este lápiz, una vez que lo activo, yo lo paso por acá, y si llega a ver algún cable que está con energía, va a empezar a sonar. Entonces, es una comprobación rápida para saber si hay tensión o no hay tensión acá, si hay cable con energía.
Por eso el lápiz cumple esa función de una comprobación rápida que a mí me permite, si a mí me llega a sonar el lápiz, bueno, yo después voy sacando cablecito por cablecito con cuidado, voy tocando hasta identificar cuál es el que trae la energía, ¿no? ¿Estamos? Esto después lo vamos a utilizar allá en las prácticas. ¿Eh? El, el buscapolo, vieron que la herramienta más sencilla que todos tenemos es el buscapolo. El buscapolo hay que tener cuidado porque una cosa es, si yo estoy con los pies en el suelo, en el piso, y por ahí quiero comprobar en un toma cuál es la fase, entonces como nosotros hacemos la masa para que la lucita se prenda, seguramente el buscapolo va a andar bien. Pero ¿qué pasa? A veces cuando nosotros nos subimos a una escalera y queremos comprobar si la fase en altura, por ahí estamos en una escalera de madera, una escalera aislada, y a veces cuando usamos el buscapolo no funciona. Por ahí nosotros probamos, pensamos que no prende, y resulta que no estamos haciendo buena masa y la lucecita del buscapolo no enciende. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando yo trabajo en altura, con una escalera aislada, con el buscapolo. Lo mejor es utilizar la altura. ¿Bien? Y comprobando cablecito por cablecito, que no nos va a fallar. ¿Eh? Le digo porque a veces pasa eso, que uno a veces quiere trabajar con el buscapolo y resulta que no. Y ha pasado a veces que uno se confió, tocó y resulta que le dio. Entonces, mejor utilizar el lápiz inductivo. Y el lápiz inductivo trabaja igual que la pinza amperométrica, lo que hace es detectar el campo magnético. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando circula corriente por un cable, se genera un campo magnético? Entonces lo que capta esto es el campo magnético que genera la circulación de corriente. ¿Está bien? Bueno, después dijimos que, bueno, entonces la tercera regla es muy importante. Acuérdense, gente, siempre comprobar ausencia de tensión donde yo voy a trabajar. Una vez que yo comprobé ausencia de tensión, yo ya puedo empezar a trabajar tranquilo. ¿Está bien? La cuarta regla, dijimos que no es tan inherente a nosotros, para la parte domiciliaria. ¿Se acuerdan que era puesta a tierra y en cortocircuito? Que eso lo maneja más la gente que está en media tensión, en alta tensión. Y la quinta regla nos hablaba de vallado. O sea, ¿qué pasa? Por ahí capaz que nosotros tenemos que ir a hacer un trabajo, supongamos a un salón de fiesta, a un club, supongamos que es a un predio, un lugar grande donde hay muchos tableros. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en un lugar a la intemperie o donde hay tableros, donde hay mucha gente circulando, entonces no nos tenemos que olvidar de la quinta regla, que dice que tendríamos que poner una valla perimetral para que ninguna persona pase cuando estamos trabajando nosotros. Entonces, acuérdense siempre del vallado, ¿no? Es importante también poner esas cintas, esas fajas de peligro, esas de color rojo y blanco, esas que vienen de plástico, hacer todo un vallado, y siempre poner los carteles diciendo no pasar, estamos trabajando. También eso es importante, ¿no? Porque puede pasar que una persona que se empiece a trabajar de electricista, por ahí no solo le va a salir trabajo domiciliario, capaz que un día le sale en un lugar donde hay mucha más gente trabajando, un lugar más amplio. Por ahí nosotros capaz que tenemos que ir a buscar una herramienta y tenemos que dejar el lugar momentáneamente. Entonces siempre acuérdense de utilizar todo lo que dice las 5 reglas de oro. Porque vieron que nos pasa todo. Supongamos que en nuestra casa se corta, no sé, salta una térmica o se corta la luz y la persona que por ahí ingresó al hogar recién, la primera tentación es ir al tablero y fijarse si la térmica está baja, va y levanta, ¿no? Entonces, ustedes siempre tengan presente eso, que eso puede pasar cuando nosotros estamos trabajando. Entonces, para evitar eso, que una persona venga, vaya al tablero y vea que hay una térmica baja y levanta, por eso nosotros tenemos que acordarnos siempre de este protocolo, ¿no? ¿Está bien? Más que nada por eso, para evitar eso. ¿Está bien? Entonces, siempre acordándonos de esto, siendo conscientes, dejando las señalizaciones, no tendríamos por qué tener
ningún inconveniente. ¿Está bien? Y se acuerda que habíamos dicho que lo ideal siempre es trabajar sin tensión, ¿no? Si yo puedo trabajar sin tensión, mejor. No nos acostumbremos a que por ahí es decir, bueno, esto es una pavadita, es cambiar un toma, ¿para qué voy a cortar? O ¿para qué voy a cortar si tengo que poner un portalámpara? Entonces, por ahí no conviene acostumbrar la mente a eso, porque después nos vamos a acostumbrar a eso y después todo va a parecer una pavadita y no es lo ideal, ¿no? Entonces, siempre que podemos trabajar sin tensión, trabajamos sin tensión. Después yo les dije que si no queda otra en algunos casos particulares, si hay que trabajar con tensión, bueno, entonces ya ahí tendríamos que tener herramientas aisladas, tendríamos que tener calzado que corresponde, tendríamos que tener otras consideraciones. La gente que va a trabajar con tensión es la gente que ya tiene una experiencia en el trabajo, el que ya tiene unos años de experiencia, que ya tiene las precauciones, tiene las herramientas aisladas, entonces ahí sí podríamos hacer un trabajo con tensión. Pero siempre que yo tengo la chance de trabajar sin tensión, trabajo sin tensión. Siempre. ¿Estamos? Que yo les dije que un caso que puede ser de trabajar con tensión es, por ejemplo, cuando se rompe la térmica de corte general. Muchas veces a mucha gente se le rompe la térmica de corte general y como yo de ahí para arriba no tengo otro corte, entonces la persona que tiene que cambiar eso por ahí va a tener que trabajar con tensión, ¿no? Si es monofásico tomando las precauciones que hay que tomar, no tendría que haber inconveniente, pero tiene que ser gente con experiencia. Si es una instalación trifásica, bueno, entonces ahí ya estamos hablando que tiene que ser gente, sí, hay más, que tiene más experiencia y que se dedica a eso, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de 3 fases, y el neutro. Hay que tener cuidado con el tema del neutro, porque el neutro es muy importante en trifásica, entonces eso ya queda para otra cosa, ¿no? ¿Estamos? Bueno, ahí no sé si Rubén le querés decir. Ahí Rubén le va a comentar una cosita. Ahí rapidito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les pido si pueden todos encender la cámara 2 minutos para tomar unas instantáneas y quedamos todo después para las publicaciones. Enciendan las cámaras a quienes, para los que puedan, 1 minuto y ya les digo que luego vuelvan a apagarlo. Vamos. Muy bien, ahí están apareciendo. Muy bien, excelente. Porque ya que hicimos el esfuerzo de todas estas conexiones, es bueno que después salgamos también. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos y todas. Bueno, gracias, gente. Gracias por. Después los invitamos si nos quieren seguir en el Instagram de Fundación Excelencia. Seguramente van a estar estas fotos, ¿eh? Así que también los invitamos a que si nos quieren seguir. Siempre tenemos novedades, cursos interesantes. Y seguramente quizás en EDESUR también salen estas fotos. Seguramente ustedes habrán entrado al Instagram de EDESUR alguna vez y vieron que ellos suben de los cursos. Entonces es muy posible que capaz que también suban el curso este que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Entonces, recuerden eso, gente. Siempre el tema de la seguridad como un tema muy importante, ¿no? Vuelvo a repetir. Tengamos respeto, miedo no, respeto. Y nada es una pavada. Si podemos trabajar sin tensión, trabajamos sin tensión. ¿Está bien? El tema de las herramientas, dijimos que la ventaja que tenemos nosotros como electricistas es que cuando son trabajos sencillos, por ahí si yo tengo que cambiar un toma, tengo que poner una luminaria, para la gente que recién comienza, por ahí que se quiere animar a hacer un trabajito para el vecino, para el amigo. Si es un trabajo sencillo, tenemos la ventaja que por ahí no necesitamos tanto herramental. Capaz que hay otros oficios que necesitan tener otro tipo de herramienta o invertir un poco más. Nosotros por ahí de arranque el electricista
eh, teniendo el alicate, la pinza, teniendo los destornilladores, teniendo un tester, por ahí nosotros podemos comenzar a hacer trabajitos chiquitos, ¿no? Al vecino, al amigo. Y por supuesto que, bueno, después lo vamos equipando a medida que vamos avanzando, ¿no? Después lo ideal sería tener las herramientas aisladas, comprarnos la escalera, comprar la indumentaria que estuvimos charlando la otra vez, de la ropa, ¿eh? Pero bueno, por ese lado tenemos esa ventaja que para arrancar, por ahí no necesitamos una gran inversión, ¿no? Eso después irá llegando con el tiempo, ¿está bien? Así que bueno, vamos a ir refrescando. Vamos a ir refrescando conceptos importantes para que ustedes siempre lo tengan. Eh, Parte del reglamento, parte de cosas que estuvimos charlando. Vamos con el tema que, ¿os acuerdan cuando estuvimos charlando de los cables? Dijimos que los cables es una parte muy importante de la instalación eléctrica. Es como el alma mater de la instalación. Entonces dijimos que siempre tenemos que utilizar cables que sean confiables, ¿no? Siempre traten de comprar en lugares que ustedes conocen, que son confiables, porque el cable puede haber mucho truchaje, como quien dice, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Siempre tenemos que observar que el cable tenga el sello IRA, que tenga el sello de seguridad eléctrica, que nosotros cuando lo veamos, lo veamos confiable. Pues se acuerdan que dijimos que si nosotros compramos cables que no son muy confiables, ¿eh? Nos podemos encontrar con cables que son de aluminio y vienen pintados de cobre afuera, ¿no? Entonces, ese sería uno de los problemas. El otro sería que por ahí capaz que nos venden un cable que dice que es de 4 milímetros, y si es un cable que no es confiable, ustedes van a ver que la parte de cobre capaz que no llega ni a 2,5. O sea, nos venden como cable de 4 y cuando nosotros vemos la parte de cobre, capaz que no llega ni a 2,5. Es puro plástico. O sea, hay que tener cuidado con esos cables, ¿no? Entonces, siempre recuerden de comprar en lugares confiables. Eh, Vamos a poner de nuevo algunas marcas confiables para que ustedes las tengan. Ahora que dijimos que Prysmian es lo que antes era Pirelli, ¿eh? Es una de las marcas más de alta gama. Después tenemos INSA, y generalmente la gente que está en el tema domiciliario, realmente se está manejando con estas marcas que están acá, MH, Calo, Argenplas, son marcas que por ahí, por supuesto que hay una diferencia de precio, pero que son confiables, ¿no? O sea, si yo tengo que hacer una instalación domiciliaria, yo con estos cables me podría manejar tranquilamente porque están testeados, tienen el sello de seguridad eléctrica, tienen el sello IRA. Entonces, es importante que nos manejemos con cables confiables, ¿está bien? Después, con respecto a la termomagnética y al disyuntor diferencial, dijimos que como son dos elementos clave de la seguridad, tanto la termomagnética como el disyuntor, lo ideal sería tratar de comprar también elementos confiables, ¿no? Porque estamos hablando de la seguridad. Entonces, lo ideal sería poder comprar eh, marcas confiables. Porque en el mercado hay diferentes tipos de termomagnética, disyuntores diferenciales. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos comentando que si, porque a veces me preguntan, entonces, si uno tiene que jugárselo un poquito más, como quien dice, desde el bolsillo, entonces lo ideal sería, por lo menos en lo que es cable y en lo que es termomagnética y disyuntor,
dentro de lo posible tratar de comprar cosas confiables, ¿no? Porque la termomagnética y el disyuntor son los que nos van a estar protegiendo, tanto la instalación como la vida. Entonces, son elementos que no es que yo los voy a cambiar todos los meses, son elementos que capaz que si yo compro elementos confiables, una termomagnética capaz que va a estar 10 años, 15 años, un disyuntor diferencial también, capaz que está 15 años y va a estar trabajando bien. No son elementos que yo voy a estar cambiando seguido. Entonces, si yo tengo la posibilidad de poder equiparme con algo confiable, mejor, sobre todo en eso. Después dijimos que, por ejemplo, si yo me tengo que comprar una tecla, yo me tengo que comprar un bastidor para un toma, si yo me puedo comprar uno lindo, bueno, buenísimo. Pero no deja de ser una tecla, no deja de ser un toma, y que las marcas que se comercializan van a estar bien igual, ¿bien? Entonces, en cables y en protección, ahí es donde si uno pudiera jugárselo un poquito más sería lo ideal, ¿no? Porque eso después ya nos queda. ¿Se acuerdan que dijimos que los cables, si nosotros hacemos las cosas como corresponde, según el reglamento, si utilizamos marcas confiables, los cables por 40 años van a estar funcionando bien, van a funcionar más, van a funcionar más. Dijimos que más o menos a los 40 años se empieza a ver como una especie de perder un poco la vida útil, pero no quiere decir que no van a funcionar, van a seguir funcionando. ¿Está bien? Entonces, si nosotros compramos cosas confiables, hacemos las cosas como tiene que ser según el reglamento, vamos a tener una instalación más segura, va a tener mucha más vida útil. ¿Está bien? Entonces, eso también es importante. Y es importante también, no solo para nuestro hogar, para equiparnos en nuestro hogar, sino también para comentárselo a un cliente, para la gente que hace trabajo eléctrico. Cuando nos llama un cliente que quiere hacer una parte eléctrica, bueno, siempre recomendar elementos que sean confiables, ¿no? Después la persona nos dirá, bueno, mira, el bolsillo es el de él, nos dirá, bueno, pero uno siempre tiene que tratar de asesorarlo como para que compre cosas confiables, ¿no? Para temas de seguridad, para que duren el tiempo, ¿está bien? Bueno. Bueno, y con respecto al disyuntor diferencial, también habíamos puesto, vamos a refrescar algunas marcas recomendables. ¿Está bien? Ahí Schneider, ABB, Siemens, General Electric son elementos que van a andar bien, ¿eh? Ya tienen un renombre en el mercado, son confiables, eh, tanto para termomagnética como para disyuntor diferencial. ¿Está bien? Vamos. Bueno, ¿qué tenemos? Nos queda un minutito. Bueno, vamos a borrar. Bueno, ahí nos queda un minutito. Vamos a hacer ahora en unos minutitos hacemos un recreo como hacemos siempre, 8 o 10 minutos. Y después a la vuelta vamos a estar charlando un poquito de vuelta del tema de dónde son las prácticas, el horario, eh, para sacarnos alguna duda que pueda haber con respecto a eso. Vamos a volver a refrescar todo el tema de la semana que viene, el tema de las partes prácticas. Después vamos a seguir un poquito más con algunos temas importantes para tener siempre en la memoria, temas de la guía, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes.
Y después vamos a estar habilitando para que ustedes puedan consultar. Y después vamos a ir haciendo el cierre de la clase de hoy. ¿Está bien, chicos? Así que bueno, ahora en 8 o 10 minutos nos volvemos a ver. Vamos a tomar algo. Ahora nos vemos.
Bueno, gente, vamos a continuar con la segunda parte. ¿Eh? Vamos a seguir con el repaso, refrescando cosas importantes para que les quede a ustedes de todo lo que estuvimos viendo. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo el tema de cañería? Es un tema también importante que lo tocamos en profundidad. Eh, Recuerden algunas cosas puntuales de cuando tenemos que poner cañería. Por ejemplo, que habíamos dicho que el reglamento nos aconseja que si nosotros estamos poniendo cañerías en una vivienda, ¿no? Estamos haciendo la parte de cañería. El reglamento dice que a la tercera curva nosotros tendríamos que poner una caja de paso, ¿no? Esa caja de paso, la función que cumple es un alivio, porque si nosotros no respetamos eso, cuando queremos pasar la cinta, seguramente va a ser un dolor de cabeza. ¿Eh? Entonces, recuerden que a la tercera curva, lo ideal es poner una caja de paso. ¿Eh? Entonces, pero yo, ¿se acuerdan que les comenté que cuando uno va a trabajar a la obra, o cuando uno va a trabajar para hacer una casa, una edificación, es un mundo especial, es el mundo ahí donde nosotros vamos a trabajar in situ. Entonces, algunas decisiones las vamos a tomar ahí y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos que tenemos dos curvas muy seguidas, y nosotros venimos con un tramo de cañería, ¿no? Y por ahí tenemos un quiebre, y después tenemos otra curva. Entonces, si son dos curvas muy seguidas, entonces yo digo, bueno, me parece que me conviene poner una salida, una caja de paso a la segunda curva, porque después cuando yo quiera pasar la cinta, se me va a dificultar. ¿Bien? Entonces, son decisiones que a veces, muchas veces uno las toma ahí en el momento porque se va dando cuenta, se va anticipando de que cuando esté todo tapado, cuando yo quiera hacer la parte del cableado, se va a complicar. ¿Está bien? Eh, el caño corrugado, por ejemplo, el caño corrugado lo que tiene, que sí, por un lado, que se acuerdan que dijimos que es muy práctico a la hora de colocarlo. ¿Por qué es práctico? Porque yo no tengo que tener una curva, no tengo que tener tantos accesorios. Si yo tengo que hacer una curva con el caño corrugado, la hago yo, pero hay que tener cuidado con esa curva, porque el caño corrugado, cuando uno pasa la cinta, tiende la cinta a trabarse. Tiende como a trabarse la cinta cuando el caño corrugado cambia de sentido. Entonces, cuando nosotros hacemos una curva con el caño corrugado, tengamos cuidado de no hacer una curva muy pronunciada. Tratemos de hacer una curva que nosotros veamos que va acompañando, ¿está bien? Y recuerden que nosotros no podemos hacer curvas mayores a 90 grados, ¿no? O sea, el máximo ángulo que nosotros podemos hacer con una curva son 90 grados. ¿Ven? Nosotros no podemos agarrar un caño corrugado y hacer tipo una U o pasarme de los 90 grados. ¿Ven? Recuerden eso también. Cuando hagan una curva con el corrugado, no lo hagan muy brusco, porque aparte del caño corrugado, si yo hago una curva muy brusca, se achica la sección, pierde diámetro, se aplasta. Cuando yo quiera pasar la cinta va a ser un dolor de cabeza. Otra cosa que dijimos, si yo estoy electrificando una vivienda, parte de una vivienda, ¿no? Y yo hice el canaleteado en la pared, puse las cajas de 10x5, puse los caños. Entonces, a mí me convendría, una vez que yo le dé una puntadita de material a los caños para que se queden, antes de que el albañil tape todo, a mí me convendría pasar la cinta, por las dudas, ¿no? Por las dudas, para chequear a ver si la cinta pasa bien. Mucha gente prefiere dejar ya un cable pasado, porque si nosotros no tenemos consideración eso, capaz que viene el albañil, empieza a revocar, hace todos los revoques, tapa todo, y capaz que después nosotros vamos con la cinta y se traba, y ahí sí que estamos con un dolor de cabeza, ¿no? Porque tenemos que, capaz que a veces llega hasta, incluso que tenemos que volver a picar la pared, encontrar una curva, abrirla, poder sacar la cinta. Entonces, para evitar eso,
Recuerden que si ustedes hacen una cañería, antes que se tape, tendríamos que probar la cinta, ¿eh? Tenemos que probar la cinta para evitarnos todos esos dolores de cabeza. ¿Bien? Porque generalmente, ¿se acuerdan que yo les dije que eso es muy típico? Que muchas veces parece que, pero es así, que a veces las cosas se complican por cosas que parecen pavadas, como decimos generalmente, ¿no? Pero eso pasa. Nosotros vamos a hacer cualquier tipo de trabajo que vayamos a hacer nosotros, a veces se nos complica por un tornillito que no sale, o por una orejita que está rota. Entonces a veces parece que por esas pequeñas cosas, capaz que de lo que nosotros pensábamos, terminamos tardando 1 hora más, 2 horas más. Entonces todo lo que nosotros podamos prever, siempre mejor, ¿no? Siempre mejor. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, otra cosa que dice el reglamento con respecto a la cañería. Si nosotros estamos haciendo un tramo de cañería, digamos, en horizontal o en vertical, y supongamos que son unos cuantos metros, nosotros a los 15 metros tenemos que poner una caja de paso. Supongamos que yo estoy haciendo una montante en un edificio, o supongamos que yo estoy llevando una cañería por una medianera, supongamos que esa medianera tiene 30 metros, 20 metros, a los 15 metros yo tendría que poner una caja de alivio, una caja de paso. ¿Está? Bien, supongamos que yo estoy haciendo el tramo de una cañería, y supongamos que de acá a acá yo llegué a los 15 metros, entonces yo tendría que poner una caja de paso. Tengo una caja de paso, un alivio, como una caja de inspección también, y después continúo. ¿Ven? Tanto en vertical como en horizontal. Tanto en vertical como en horizontal. ¿No? Después otra cosa importante que por ahí no lo nombramos, pero está bueno que lo refresquemos. Cuando yo tengo que hacer una transición, acá le decimos transición, supongamos, si yo estoy viniendo con un caño corrugado y quiero pasar a un caño de hierro, o yo vengo con un caño de hierro y quiero pasar a un caño de plástico, esa transición, eso se llama transición, yo no lo puedo hacer caño con caño, supongamos. Si este es un caño de plástico y este es un caño de hierro, no es que yo puedo hacer esto así. Yo tengo que hacer la transición a través de una caja de paso. ¿Eh? Las transiciones se hacen a través de una caja de paso. Eso según el reglamento. Acuérdense entonces que las transiciones, las transiciones se hacen a través de una caja de paso cuando yo cambio de un material a otro. Otra cosa importante también. Supongamos, yo tengo que poner esta caja de 10 por 5 embutida en la pared. Cuando yo llego con el caño acá, que yo llego con el caño acá, siempre acuérdense de utilizar los conectores, ¿no? Allá cuando hagamos las prácticas vamos a ver los conectores que tenemos en los tableros. Eh, Nunca dejen, esperen que voy a tener acá un caño. Otra cosa importante para la seguridad. Si ustedes están usando caño corrugado, ¿no? Supongamos, y tienen que dejarlo acá en la caja de 10 por 5, no lo dejen así el caño suelto, ¿eh? Siempre acostúmbrense a trabajar con conectores que allá los vamos a ver en la práctica. Los conectores son unos elementos que van acá y que el caño termina en ese conector, ¿no? Queda mucho más rígido. No es lo ideal dejar el caño así suelto acá adentro, ¿no? ¿Está bien? Eso también es importante porque también habla un poco, también habla de
de la forma de trabajar de uno, de la prolijidad, porque todo suma, ¿no? A la hora de hacer un trabajo, también el tema de la prolijidad, de seguir elementos de seguridad, también hace a la presentación nuestra como profesional para cualquier trabajo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces acuérdense siempre que cada vez que un caño ingresa a una caja o a cualquier, siempre a través de conectores, ¿no? Siempre a través de conectores. ¿Ven? ¿Podemos girar la cámara, muchachos? Vamos a girar un cachito la cámara para que ustedes vean en el tablero. Bueno, las cañerías, ven que no ingresan directamente a la caja. Ven que esto se llaman conectores. Estos son conectores, ¿ven? Todo esto son conectores. Eh, Son unos elementos que van enroscados acá, y entonces los caños terminan ahí adentro. Ven que queda más prolijo, más seguro, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que acostumbrar a hacer esto siempre. Siempre. A utilizar los conectores. ¿Bien? Eh, y sobre todo, más que nada, si nosotros estamos haciendo una instalación por afuera de la pared, con más razón, ¿no? Usar los conectores. ¿Está bien? Siempre acostumbrémonos a eso. Otra cosa importante también que nos dice el reglamento con respecto a la cañería, que nosotros siempre tenemos que seguir líneas verticales y horizontales, ¿está bien? Nosotros cuando partimos del tablero para hacer la electrificación, ustedes van a ver que las montantes siempre salen en ángulos rectos, ¿no? O sea, yo no puedo cruzar una pared así en diagonal con un caño. Yo siempre me tengo que manejar con líneas horizontales y verticales. Eso también es importante. Nunca crucen una pared en diagonal, eh, porque por ahí capaz que en esa pared el día de mañana el propietario quiere ubicar un cuadro, quiere ubicar un mueble, capaz que hace un agujero, y como pasa siempre, por más que la pared sea enorme, justo la va embocada donde pasa el caño. Entonces, siempre manejémonos con líneas verticales y horizontales. Esto también es importante, a la hora de hacer una instalación eléctrica. Otro tema también, cosas puntuales que también les puede suceder y que son importantes. Vieron que muchas casas por ahí en la cocina tienen una isla, donde en esa isla por ahí hay una cocina eléctrica, hay una bacha, o la usan para cocinar. Entonces, si en esa isla hay un horno o una cocina, nosotros tenemos que llevar energía, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué dice el reglamento cuando nosotros tenemos que ir por un piso? Si nosotros tenemos que llevar energía por un piso, ¿qué es lo que me dice el reglamento? El reglamento me dice que yo tengo que usar cable subterráneo, ¿está bien? Cable Sintenax, ¿está bien? Es el único cable que está permitido para cruzar por un piso. A veces yo por ahí tengo que cruzar, yo tengo dos paredes y capaz que no me queda otra que ir por el piso, entonces el único cable que está permitido para ir de una pared a la otra es el cable Sintenax. ¿Está bien? Si ese piso está en planta baja, yo tengo que, del nivel del piso para abajo, yo me tengo que ir 30 centímetros y poner un caño, que puede ser un caño de esos que son para alimentar el agua que viene de la red, puede ser un caño de plástico. Entonces el cable Sintenax va a ir metido por ese caño y me va a habilitar la isla o voy a pasar a la otra pared. Si yo voy a usar un caño de metal, lo que conviene es que sea un galvanizado, un caño de acero inoxidable, porque vieron que nosotros en planta baja siempre podemos tener el riesgo de la humedad de los cimientos. Entonces lo que se trata de evitar es de poner caños de chapa negra, porque si ese piso tiene problemas de humedad, puede ser que esa humedad se coma el caño, ¿no? Entonces, es preferible hacerlo por ahí con PVC,
o tiene que ser un caño ya preparado para el óxido. Si es una planta más alta, si es en un segundo piso, en un tercer piso, bueno, entonces yo quizás ahí sí podría utilizar un caño de chapa de acero negro. Eso queda a criterio del proyectista. ¿Ven? Pero acuérdense que cuando yo tengo que cruzar por un piso para alimentar una isla o para ir de una pared a otra, yo tengo que hacerlo a través de un cable subterráneo, ¿ven? De un Sintenax. ¿Ven? Es otra cosa que nos dice el reglamento. Después, otra cosa también con respecto a los caños. Si nosotros tenemos un techo hecho de machimbrado, un techo a dos aguas, que está todo machimbrado, el caño que nosotros tenemos que utilizar para pasar por ahí, para alimentar una boca de inundación, tiene que ser de acero. No puede ser caño de, ¿cómo se llama? Corrugado ni PVC, tiene que ser de acero. ¿Ven? Cuando estamos en presencia de madera. Vale. ¿Está? Bueno. Vamos con cosas, refrescando cosas importantes de lo que estuvimos charlando. Bueno, por supuesto, también tenemos que recordar el tema, bueno, que eso fue una de las preguntas del examen, el tema de los colores de los cables, ¿se acuerdan? Eso también es importante, según el reglamento, los colores que tenemos que respetar, tanto para fase, como para neutro, como para tierra, ¿está bien? Igual que las secciones mínimas, ¿está? Después, otra cosa para refrescar importante. ¿Se acuerdan que dijimos, que eso lo vamos a ver allá en las prácticas, que cuando yo tengo que hacer la instalación de una luminaria, lo que nosotros vamos a interrumpir, lo que nosotros tenemos que alimentar en la tecla es la fase, ¿está bien? Porque se acuerdan que dijimos que por ahí ustedes se van a encontrar con casas que en vez de interrumpir la fase, lo que hicieron fue interrumpir el neutro. Y que muchas veces eso, por ahí ustedes capaz que lo pueden llegar a observar, cuando hay luces LED que quedan a media máquina. ¿Vieron que hay lugares donde las luces LED quedan medias prendidas a media máquina? Es muy posible que eso sea porque capaz que en vez de interrumpir la fase, interrumpieron el neutro. Entonces, el cablecito de fase que está allá arriba, en forma permanente, llegando al portalámpara. Entonces, esos electrones que están ahí están interfiriendo en la electrónica del LED, en la plaquita electrónica, y hacen que el LED quede a media máquina, ¿no? Eso siempre suele pasar en muchos lados. En vez de interrumpir la fase, están interrumpiendo el neutro, ¿está bien? ¿Y qué cuidado tenemos que tener con eso? Supongamos que nosotros tenemos que cambiar una luminaria en casa, ¿no? Entonces uno podría pensar, che, si yo corto la tecla, supuestamente no está llegando energía a la lámpara, ¿no? Uno puede decir, ponele que uno dice, bueno, qué sé yo, no es lo ideal, tenemos que ir y bajar la térmica, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Suponete que alguien piense, che, yo corto de la tecla, entonces no llega energía allá. Entonces uno dice, bueno, yo corto la tecla, por ahí un día soleado, saco en la luminaria vieja, pongo la nueva, y resulta que capaz que en vez de cortar la fase, la tecla está cortando el neutro. Quiere decir que cuando yo meta mano ahí arriba, cuando yo quiera sacar los cables, hay un cable que está con fase. Está llegando la fase constantemente ahí. Entonces, por ahí yo me confío, corto la tecla, voy a trabajar y me da una patada. Porque lo que está cortando es el neutro. ¿Bien? Entonces, volvemos a repetir, siempre corten la térmica, ¿no? Y de paso, después chequeen a ver si está cortando el neutro o está cortando la fase. ¿Está bien? Después, otra cosa que también vamos a ver allá en la práctica, el tema del armado de un portalámpara. Hay una forma correcta de armar el portalámpara que es según dónde va la fase y dónde va el neutro. El cable de neutro que va enganchado al portalámpara tiene que ir conectado al tornillito que me comunica con la rosca de la lámpara. Y el cable de retorno que está llegando de la tecla tiene que conectarme con el tornillito que da en la parte de abajo
de la lámpara, por una cuestión de seguridad. ¿Está bien? A ver, vamos a ver acá. Tenemos un portalámpara por acá. Bueno, fíjense. Ven que el portalámpara tiene el cablecito de neutro, el azul, y tiene el cablecito que recibe el retorno de la tecla, ¿no? Entonces, vieron que nosotros tenemos la chapita que está abajo de todo, que es donde toca la parte final de la lámpara, y después tenemos una chapita que pertenece a la parte de la rosca, ¿no? Es esta que está acá. ¿Se acuerdan que los portalámparas viejos venían con la rosca de chapa? Entonces, el cable de neutro tiene que ir conectado con la chapita que me comunica con la rosca. Y el cable de retorno, este tiene que ir comunicado con la chapita que está abajo de todo. Por una cuestión de seguridad. ¿Está bien? Porque fíjense, supongamos que yo tengo la lámpara acá puesta en el portalámpara. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la fase la tendría conectada a la rosca, capaz que yo empiezo a sacar la lámpara, toco sin querer la rosca y me va a dar una patada. Entonces, la fase tiene que estar en la chapita de abajo de todo, porque ni bien yo desenrosco la lámpara, ya me dejó de comunicar. Una cuestión de seguridad. ¿Está bien? Igual eso allá cuando hagamos las prácticas lo vamos a ver y lo vamos a armar entre todos. ¿Está bien? Yo les voy comentando eso para que sepan. La parte de la rosca va conectada con el cablecito de neutro. Y la chapita que está abajo de todo, que me toca con esta parte de la lámpara, esta, tiene que ir con fase. Y esta parte va con el neutro. Cosa que si yo estoy desenroscando la lámpara y supongamos que accidentalmente toco la rosca, como está con el neutro no va a pasar nada. Es por una cuestión de seguridad. Hay una forma de armarlo. ¿Eh? Eso después lo vamos a estar viendo ya. Eh, Allá cuando en la primer clase, nosotros vamos a estar haciendo los empalmes. Vamos a arrancar con el tema de los empalmes y la forma correcta de encintar. Porque también es importante, y ahora estuvimos hablando de eso, que la seguridad eléctrica arranca desde cuando yo hago un empalme bien hecho. Eso es importante también, aunque parezca que no. Cuando yo hago un empalme, cuando yo uno un cable con otro, la forma en que yo hago ese empalme, cómo está bien unido, también es importante, porque si yo ese empalme lo hago flojo, lo hago así nomás, supongamos yo agarro dos cables y los retuerzo así flojito, los electrones cuando están pasando la corriente generan una vibración. Los electrones cuando pasan generan una vibración y esa vibración también hace que se levante temperatura. Entonces, si yo el empalme no lo hago bien, en ese lugar se va a levantar temperatura y va a haber una vibración. ¿Bien? Entonces, nosotros en la primera clase vamos a ver cómo la forma correcta de hacer esos empalmes, la forma correcta de encintar también, porque también eso también es importante, la forma de poner la cinta. Todo eso lo vamos a estar viendo allá en la primera clase. ¿Está bien? ¿Está? Bueno, vamos a refrescar un poquito el tema del lugar donde tenemos que ir en la semana que viene. Bueno, acuérdense que es en la calle San José 243, entre Alsina y Moreno, acá en Cava. El colectivo 102 pasa por la puerta. Tenemos el subte de la línea A. Vamos a escribir acá, tiene razón Rubén. Vamos a escribir la dirección acá, la vamos a dejar.
En calle San José 243, entre Alsina y Moreno, en Cava. Es el edificio del APSE, edificio del APSE. Es el primer piso, aula 5. ¿Está bien? Igual el muchacho que está en la mesa de entrada, cuando ustedes lleguen, que le va a estar informando, ¿no? Ustedes pueden esperar ahí abajo, hay una recepción para los que van llegando temprano. ¿Está bien? Entonces, recuerden que vamos a hacer dos grupos. Un grupo va a venir lunes y jueves, el otro grupo va a estar viniendo martes y viernes. El horario dijimos que es de 18 a 21 horas. Van a ser 8 clases, 3 horas. Y bueno, y se acuerdan que estuvimos hablando también que también es bastante completo el curso práctico. Vamos a estar instalando llave en punto, toma doble, bueno, fotocélula, sensor. Vamos a estar instalando temporizador digital. Vamos a estar viendo telerotor, llave combinada, automático de tanque y cisterna. A ver, es bastante completo. La idea, volvemos a repetir siempre, es que les sirva para su hogar, para que ustedes puedan optimizar su hogar, para que ustedes puedan hacer una revisión de su hogar y de a poquito poder ir corrigiendo cosas, poder ir poniendo las cosas en orden. Le va a servir a la persona que por ahí está haciendo algunos trabajitos y por ahí le faltó profundizar en la parte del reglamento, le faltó profundizar en algunas cosas, también le va a venir bien. La gente que por ahí ya está con trabajo y tiene más experiencia, también siempre es enriquecedor intercambiar ideas. Dijimos que allá, después la ventaja que tenemos es que como estamos ahí, mientras ustedes van haciendo las prácticas, siempre se puede sacar un tema enriquecedor de alguna persona que está trabajando, que tiene una anécdota interesante para contar, alguna sugerencia, porque también lo bueno, a mí lo que me ayuda también como profesor es que yo hace muchos años que trabajo en instalaciones, en obra, entonces eso también enriquece porque, ¿se acuerdan que como dijimos? Una cosa es acá y otra cosa es la obra, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de estar en las dos partes, entonces uno siempre trae cosas que uno va aprendiendo de la experiencia, entonces si hay gente que también está en el tema, bienvenido sea que pueda aportar algo, porque siempre nos enriquece a todos, ¿no? Entonces, siempre estamos abiertos para sugerencias, para que nos sirva a todos, ¿está bien? Y ojalá que todo esto sea un trampolín para que mucha gente por ahí se entusiasme, que siga perfeccionándose. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros en Fundación tenemos cosas interesantes para ofrecerles? Después lo vamos a estar charlando, para que esté interesado. Así que bueno, la idea es esa, ¿no? Ir allá con un clima ameno, de amistad, siempre con respeto, con buena onda. Nosotros estamos abiertos a todas sugerencias, siempre con ganas. Y la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Que les sirva para lo que sea, para su casa, para el trabajo. ¿Está bien? Si ustedes tienen, supongamos, si ustedes el curso después lo utilizan para su hogar, acuérdense que si ustedes tienen muchas cosas para solucionar en su casa, supongamos que ustedes, con lo que se llevan de acá, ustedes empiezan a ver y dicen, che, mira, yo tengo bastantes cosas para arreglar. Bueno, tómenselo tranquilo, con calma. Por ahí lo ideal, cuando uno tiene que hacer un trabajo eléctrico, que tiene que reparar cosas o modificar, tómenselo con calma, vayan haciendo de a partes, de a poco. No traten de hacer todo de una, porque siempre lo ideal es trabajar 3, 4 horas en casa con la mente fresca. Decir, bueno, yo hoy voy a hacer esta parte de mi casa. Por ejemplo, tengo que cambiar los cables de esta parte, y bueno, cambio eso y listo, ya está. No es muy bueno embalarse, querer hacer todo. ¿Sabes? Porque si la casa estuvo funcionando hasta ahora, tampoco en 2 días vamos a querer cambiar todo. Entonces, lo ideal es que para la gente que por ahí quiere optimizar la casa, bueno, que vaya tranquilo, que se organice por sector, cocina, pieza, lo que sea, bueno, se va organizando tranquilo y lo va a hacer. ¿Eh? Esa es la idea.
Y por supuesto que la parte práctica, lo que tiene enriquecedor, es que ustedes ahí van a meter mano, vamos a trabajar con los instrumentos de medición, que eso es muy importante, vamos a seguir profundizando en ese tema. Entonces, todo lo que vimos acá se termina de enriquecer allá. ¿Eh? O sea, la electricidad se compone de estas dos partes. Todo lo que ustedes aprendieron acá termina de cerrar todos los conceptos cuando metemos mano en los circuitos. Porque ahí muchas veces uno dice, ah, mira, esto era así, uno termina de cerrar conceptos, termina de cerrar ideas. Entonces, siempre lo ideal es eso. Y nosotros allá, eh, por tablero, más o menos van a trabajar 3 personas, 4 personas, como mucho. ¿Está bien? Más o menos va a haber 3 personas por tablero. Entonces, la idea es que esas 3 personas en cada tablero participen todos, ¿no? Por ejemplo, uno va pelando los cables, el otro va poniendo una lámpara, el otro va encintando. La idea es que se vaya rotando, que todo el mundo trabaje, que meta mano. Nosotros vamos a estar ahí para asesorarlo. El tema es animarse. Hay que animarse, no hay que tener vergüenza. Si hay que equivocarse, nos equivocamos ahí, venimos a aprender. Eh, Uno como profesor siempre tiene que acordarse de que alguna vez en la vida yo estuve del lado de ustedes, que también estuve aprendiendo, entonces uno es consciente que nunca se tiene que olvidar de eso, ¿no? Y que siempre tiene que ponerse al lado de la persona que está recién empezando, y eso es lo que nosotros hacemos. Transmitirle de que no tengan vergüenza, de que metan mano, de que aprender, y con ese, nosotros ya tenemos experiencia en varios cursos que hicimos, y la verdad que siempre bien, la gente contenta, conforme, y seguimos en ese camino. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a habilitar las preguntas, si me quieren hacer alguna... Profesor, ¿le Sí, puedo hacer una consulta del examen? sí, De una pregunta, la 9 que dice ¿cuáles son los circuitos de una instalación eléctrica? Y da dos opciones, ajá. acometida y puesta a tierra, y la otra usos generales y especiales. Para mí son las dos. No le encuentro la diferencia. Para mí todo es parte del circuito. Sí, en realidad, la pregunta, sí, está pensada más que nada para los circuitos que están dentro del hogar, ¿no? Está Sí. pensado, está pensado para lo que es dentro del hogar. Ah, entonces sería lo B, uso general. Ya, está pensado para eso. La pregunta Ah, bien, está perfecto. pensada para eso. Gracias. No, de nada. Profe, yo tengo dos preguntas. Uno respecto a lo que vimos hoy. Esa sección de cable que se calcula, ¿sería para tirar desde el interruptor de corte general al interruptor que voy a tener en el tablero del quincho, ¿no es cierto? O sea, después el quincho lo hago con los cables como tienen que ser. No uso el Claro, mismo cable. claro, la idea es que de la misma alimentación que vos tenés ahí, de la térmica de corte general, de ahí vos salís con un cable, en este caso, ponele de 6 milímetros que habíamos calculado nosotros, exclusivo para el quincho, y vos después del quincho te armás un tablero con la térmica para iluminación, con 1,5, tal cual como hacemos siempre. Ese tablero igual no tiene que tener térmica de corte general, solamente la de los circuitos. Podría tener una. A veces se usan cortes que se llaman seccionadores, que no son termomagnéticas, sino que son llaves seccionadoras para cortar la parte del quincho. Si vos lo querés poner, lo ponés, si no querés, no lo ponés. Eso depende de vos. Podrías hacerlo como vos dijiste, podrías poner directamente la de iluminación y la de toma, porque total tenés la otra de corte general. ¿Está Ok, bien? y la otra pregunta es que estaba leyendo los módulos teóricos que pasaron para resumir para el examen y viene una parte que dice que no puede haber cables de diferentes circuitos en un corrugado. Entonces me vino la pregunta de cómo es que los corrugados se calcula el diámetro del corrugado dependiendo la cantidad de cables que tiene, si solamente puede tener un solo circuito. No, los circuitos se pueden compartir, pero los que son de uso general. Vos si tenés un circuito de iluminación y uno de toma de usos generales, vos lo podés llegar a compartir en un corrugado.
Lo que no se puede compartir son circuitos de uso especiales, ni tampoco que la suma de todos los circuitos dé más de 32 amperes. Ahí tampoco podés compartir. Pero si vos tenés que compartir circuitos de uso generales, hasta 2 circuitos podrías llegar a compartir en un corrugado. Pero siempre que sea de uso general, ¿no? Ah, ok, ok. Gracias, profe. No, de nada. Una pregunta, profesor. Sí. En una caja con una tecla y un toma, donde se rompió la orejita, donde va atornillada el soporte, no el bastidor, el soporte de metal donde va la tecla y el toma. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Únicamente cambiando la caja o hay alguna forma de arreglarlo, digamos? Sí, hay una solución casera que a muchos les pasa que por ahí, a la misma altura de donde tendría que estar la orejita, hacen un agujerito en la pared, a la misma altura, la mecha va a la pared, hacen un agujero en la pared, le meten un tarugo Fisher, y vos después agarrás el bastidor o eso con ese tornillo largo al taruguito que te quedó en la pared, como reemplazando a la orejita. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. No, de nada. Sí, son soluciones caseras que después ya podemos ver, porque a veces pasan, sí. Algunos tips podemos tirar, como quien dice. Consulta, profesor. El Sí. tema de clases presenciales, ¿cuándo comienzan? ¿Este jueves o el lunes próximo? No, estamos comenzando el lunes 9. Lunes 9, 18 horas. Ah, perfecto. Y otra consulta, ¿cómo sabemos los que nos tocan los lunes y jueves o martes y viernes? ¿O ya está decidido de acuerdo a la encuesta que hicieron por WhatsApp? Mira, esa encuesta que ustedes hicieron, bueno, la agradecemos, nos sirve a nosotros como base importante, pero por ahí vamos a tener que hacer algún retoquecito por el tema de... Porque lo ideal es que los dos grupos tengan la misma cantidad de participantes por el tema también del espacio, de los tableros, ¿no? Entonces, después Fernando, seguramente el entre jueves y viernes, ya va a estar definiendo los grupos y lo vamos a estar subiendo e informando para que ustedes sepan en el grupo. Vamos a tratar de respetar lo que ustedes votaron, ¿no? Lo que ustedes votaron. Por ahí quizás, si hay un grupo que tiene un poco más de participantes, que creo que es el grupo que de lunes y jueves, por ahí lo que le vamos a pedir a ese grupo, que si mal no recuerdo, creo que son 32 personas, o 33, no recuerdo bien, le vamos a pedir a la gente que está en ese grupo, si son tan amables, si alguno no tiene inconveniente de venir martes y viernes, porque por ahí nos faltaría que 2 o 3 personas se pasen al otro grupo como para balancear los dos grupos por una cuestión de espacio allá y de tablero, ¿no? Si alguna persona que se anotó lunes y jueves no tiene inconveniente en poder venir martes y viernes, nos está dando una mano. Eh, Vamos a tratar de respetar lo que ustedes votaron, pero en principio sería eso. Nos vendría bien por una cuestión organizativa de tablero y de espacio. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir: si una persona que se anotó lunes y jueves no tiene inconveniente en venir martes y viernes, bueno, nos está dando una mano. Por lo menos necesitaríamos 2 o 3 personas que pueda moverse al otro grupo. Después hay gente que puso la opción que que no tenía problema. Seguramente esa gente que puso que no tenía problema, que creo que son cinco personas, seguramente van a ir martes y viernes. ¿Está bien? Pero todo eso se va a terminar al cerrar el jueves. Jueves Fernando lo va a estar informando. Eh, Sí, y también, bueno, ya estuvimos recibiendo evaluaciones, yo estuve ahí corrigiendo. La verdad que todo lo que recibimos bien, las evaluaciones estuvieron bien. Y Fernando también le va a estar comunicando a cada uno el resultado. Acuérdense los que no terminaron de ir entregando, así ya para el jueves tenemos todo.
Así que bueno. ¿Está bien? Sandra me preguntó, ¿puede ser? ¿Está aclarado, Sandra? ¿Sandra, no? Sí, 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 gracias. No, de nada. Los grupos los está organizando Fernando porque yo tenía un pedido respecto a los grupos. Sí, sí, lo está organizando Fernando. Ok, después le mando un privado, entonces gracias. No, de nada. Este, Así que bueno, recuerden también una cosa. Lo único que tienen que llevar es algo para anotar. Nosotros ya les brindamos todo, tenemos las herramientas, por supuesto los tableros, tenemos todos los materiales, así que lo único que tienen que traer ustedes es algo para anotar, porque yo voy a graficar los circuitos en el pizarrón de forma sencilla. Entonces, por ahí, si ustedes los quieren tener en una carpeta guardaditos, le va a venir bien a ustedes para el día de mañana, para su casa o para un trabajo. Lo pueden ir pasando en un cuadernito prolijo, así tienen los circuitos de lo que vamos haciendo. Eh, Así que acuérdense de eso nomás, ¿no? Después, seguramente, como son 3 horas, más o menos tipo 7:30, siempre hacemos un break, como quien dice, 5 o 10 minutitos, paramos unos minutitos si alguien quiere tomar algo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que como les comentaba, ya lo bueno que tenemos es que como ya estamos ahí en situ, eh, por ahí siempre es más fácil. ¿Se acuerdan que yo les comenté que si ustedes tienen alguna consulta de su casa, algo que quieren arreglar, allá es más fácil si me quieren preguntar? Eh, Así que yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? A veces acá en el virtual se hace un poquito más complicado ese tema porque, bueno, eh, al no estar acá en presencia de todo, por eso a veces se dificulta más el tema de las preguntas, pero yo ya no tengo inconveniente en cualquier pregunta que pueda surgir de algo de la parte eléctrica, ¿no? ¿Está bien? Eh, Así que bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Estamos bien entonces? Bueno, buenísimo. Esperen que voy a borrar acá. Yo le quería hacer una consulta, profesor. ¿Sí? El tema de las pinzas, esas crimpeadoras, las de las terminales TIF, ¿eso está permitido, no está permitido? ¿Cómo funciona? ¿Vos decís para limpiar los terminales TIF? Sí, los terminales TIF más que nada se utilizan cuando se quiere conectar abajo de la térmica, ¿no? Eh, a veces es recomendable usar los terminales TIF porque si nosotros ponemos el cobre, el cable debajo de la térmica, solamente el cobre, por ahí a veces si se aprieta demasiado, se pueden salir los pelitos del cobre. Lo que tiene el terminal TIF, que nos queda más prolijo, nos queda más, podemos apretar bien, seguro. Eh, pero sí, las crimpeadoras se utilizan, sí, sí. No hay ¿Y eso inconveniente. está tan permitido tanto en la uso con las térmicas como en los tomas, por ejemplo, o solamente para las térmicas? No, para los tomas no lo usamos, no. Para los tomas usamos directamente el cobre, ¿no? Esos terminales están pensados, se usan, generalmente todo el mundo lo usa más que nada para las térmicas o los disyuntores diferenciales. ¿Mm? Claro, Realmente, más que nada para cuando hay un panel grande donde hay muchas térmicas y muchos disyuntores, como para también tener un orden, ¿no? sí, sí, también. Aparte, vos viste que vienen por colores también. Y también ¿sabes qué? Suma a la estética, porque vieron que yo les comenté a que desde la parte profesional de uno, del trabajo de uno, por supuesto que cuando uno más prolijo deje las cosas, siempre es una mejor carta de recomendación, ¿no? Si uno tiene que armar un tablero y lo arma bien prolijito, por supuesto que siempre es mejor, ¿no? Para el día de mañana ser competitivo para otro trabajo, una recomendación.
porque el boca a boca también es importante como en cualquier oficio, ¿no? La recomendación. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a trabajar prolijo, dejamos un tablero prolijo, bienvenido sea, ¿no? Mejor. ¿Está bien? Bueno. Bueno, recuerden que, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando un poco de presupuesto? Que, que yo les dije que si ustedes tienen que ir a hacer un trabajo eléctrico, supongamos que el día de mañana una persona empieza a hacer trabajitos y capaz que lo llama un cliente para poner una luminaria, un toma, un ventilador de techo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que lo ideal es ir a ver el lugar, ¿no? Es ir a verlo. Porque me ha pasado a mí en mis primeros comienzos, por ahí, capaz de no ir a ver un trabajo, pensando que por ahí era sencillo al principio, que porque capaz que yo tenía otro trabajo, y resulta que después cuando uno va a ese trabajo, que parecía sencillo, se complica por lo que yo le decía, capaz que las cajas están oxidadas, por ahí no tiene las orejitas, por ahí los cables son del mismo color, o son cables de tela. Entonces, siempre que aparezca un trabajo, lo ideal es ir a verlo. Esa visita es importante, nosotros tendríamos que revisar el lugar de trabajo, a ver cómo está, para no llevarse ninguna sorpresa. Eh, Ver si no están pasando muchos cables, a veces probar con una cinta, si yo tengo que agregar un cable, supongamos un retorno o algo, probar con una cinta a ver si la cinta pasa, porque si yo no tomo en cuenta eso, después cuando voy a hacer el trabajo, quizás yo quiera pasar la cinta y no pasa, y empiezo a perder tiempo. Entonces, para evitar todo eso, siempre lo ideal, si ustedes van a hacer un trabajo, es ir a verlo. Y tratar de sacarse las dudas y tratar de ir ya observando o viendo el panorama de lo que yo, anticipándome a lo que yo tengo que hacer para ver si lo puedo hacer, ¿no? En caso que esté complicado, bueno, yo ya ahí le comunico al propietario, al cliente, le digo, mira, la cinta no pasa, o acá vamos a tener que hacer este arreglo, o tenemos que hacer lo otro. Entonces, uno ya le va comentando al cliente las cosas que uno tiene que hacer para poder hacer el trabajo. Entonces, uno cuando va a hacer el presupuesto lo ajusta a lo que vio, ¿no? Porque se acuerdan que dijimos que si uno no va a visitar el lugar y empiezan a surgir inconvenientes, después transmitírselo a la persona es más difícil, ¿no? Siempre es más engorroso estar explicándole que, mira, yo pensé que iba a llevar una hora, pero me llevó más tiempo, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, para evitar todo eso, siempre lo ideal es poder ir a ver visitar el lugar, ¿no? Y tomarse el tiempo que sea necesario para hacer las observaciones. ¿Está bien? Entonces, yo puedo hacer un presupuesto mejor, y más que nada hoy en día, ¿no? Que uno en el presupuesto se fija en todos los tiempos, el traslado, entonces si uno empieza a perder tiempo por pequeñas cosas que no contempló, es como que no nos sirve, ¿no? No nos sirve. Después otra cosa importante, cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, siempre tómense el tiempo que sea necesario para protegerse ustedes su vida, de chequear, de cortar la térmica, de que no haya tensión, que nadie los apure, que nada es una pavada, porque si no se cuidan ustedes, por ahí no nos van a venir a cuidar. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para que yo empiece a trabajar tranquilo, sabiendo que estoy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Los tiempos los manejo yo de mi trabajo, para estar seguro. Que nadie nos venga a apurar, ni tampoco que esto, que lo otro, ¿está bien? Entonces, siempre manejemos los tiempos nosotros, ¿eh? Concentrados en lo que tenemos que hacer, seguros de lo que tenemos que hacer, una vez que nosotros estamos sabiendo lo que... Listo, ya está. ¿Estamos? Eso también es importante en ese sentido, porque ahí estamos cuidando la vida de las personas que nosotros estamos haciendo un trabajo y estamos cuidando nuestra vida también, ¿no? Entonces, el tiempo nuestro lo manejamos nosotros. Porque también les puede pasar a veces que en algún lugar por ahí, si lo quieren apurar todo, entonces los tiempos lo manejan. ¿Está bien, gente? Bueno, las 8. Bueno, antes de despedirme, bueno, les quiero agradecer a ustedes
por estar de ese lado, gracias por el respeto. Le quiero agradecer a Edesur, que hace posible que estemos acá, Edesur, a Horacio Barrio, y por supuesto a Fundación Excelencia, que me abre las casas. Le quiero agradecer a Rubén, a Fernando, todo esto gracias posible a ellos, somos un equipo. Así que yo agradecido a Fundación que confía en mí. Y bueno, y un gustazo estar con todos ustedes, espero que les haya servido. Esa es nuestra premisa. Así que bueno, nos estaremos viendo en la próxima etapa. Así que les mando un saludo enorme, grande. Espero que sigan bien Gracias. y nos veremos el lunes y el martes con el lunes. Ok. Saludos, Chao, profe. profe. Nos Gracias, vemos. profe. Muchas Gracias, profe. gracias por todo. No, gracias a ustedes. Un gustazo el conocerlo, profe. Chao. Gracias.